Gracias por su sintonía. Bienvenidos a nuestro espacio de los viernes, el Foro Ciudadano, abierto a usted a través de la línea telefónica 2556-1800, abierto a la juventud de nuestro país a través de los jóvenes estudiantes universitarios, profesionales que van iniciando también su vida productiva en el país y que tienen mucho que decir. Es importante cómo los ciudadanos podemos construir criterio, podemos construir fuerza en cuanto al conocimiento de la información, el conocimiento de las realidades y motivar el país a un desarrollo mejor. Ese es el objetivo de este programa. No se trata acá de ponernos ni todos de acuerdo ni todos en contra, es decir, lograr nada más escucharnos, mutuamente exponer lo que creemos, lo que pensamos sobre esta realidad cambiante y diaria de nuestro país. Estamos prácticamente cerrando el sexto mes del año, estamos cerrando medio año 2014 y es importante hacer todas las valoraciones de cómo va desarrollándose en nuestro país. Así que desde ya le motivamos a marcar 2556-1800. Con nosotros los jóvenes Leslie Susana Ardón, Mauricio Maravilla y Diana Torres, a quienes agradecemos su presencia. Bienvenidos, qué gusto que puedan estar con nosotros como siempre. Buen día, Rafael. Gracias por su tiempo y por su dedicación a esta visión de crear ciudadanía desde donde ustedes están. Siempre nos es agradable contar con ese esfuerzo. Hay temas muy relevantes, temas financieros, sigue la discusión de impuestos, hay temas legales que sé que pueden ser interesantes, como la juramentación del presidente Funes en el Parlamento Centroamericano, aún teniendo una medida cautelar de la sala que ha tenido varias resoluciones importantes en el tema del Tribunal Supremo Electoral, en el tema ayer de las candidaturas a reelección. Así que creo que tenemos variado y a ver si el tiempo nos alcanza. En el tema financiero, parece que no avanza la propuesta de reforma. El ENADE, el presidente Sánchez Serén, logra mostrar que tiene que haber un acuerdo nacional y parece que no hay votos tampoco para una reforma tributaria. ¿Qué piensan de todo esto? Eso del acuerdo nacional, yo siento que no hay que vincularlos nada más, empresa privada, gobierno, también se tiene que involucrar más que todo si la población está de acuerdo con esta reforma fiscal. Y parte de este acuerdo que tiene que presentar es sobre la información que se le vierte a la población, y si la población está suficientemente informada sobre qué tipo de impuestos se pueden implementar ya a los servicios o las exenciones que pueden existir en cuanto a tributos que pueden... Ahora, ¿usted estaría de acuerdo que haya más impuestos? Claro que no. ¿Quién estaría de acuerdo que se les impusiera algún tipo de impuesto? Y más si no hay transparencia sobre cómo se manejan. Entonces, a eso es lo que me refiero yo. El acuerdo nacional no solo involucra al gobierno y a la empresa privada, sino también a la población, que son sujetos pasivos de este tipo de recaudación de tributos. Entonces, en sí, el acuerdo tiene que ir a la información que se le está dando a la población de cómo es que se va a recaudar ese impuesto, si es necesario este impuesto, las exenciones que se les dan, porque también está como propuesta del ENADE lo de las zonas charter, me parece que se pronuncia. Las zonas exclusivas de desarrollo. Que es como un estado dentro del estado, para decirlo así, que son zonas que van a estar libres de impuestos, ya sea de aduana, etcétera, etcétera, que van a tener su propia legislación, con el incentivo de la masificación del empleo, es decir, mucho empleo. Pero ¿qué pasa? No van a estar acorde a la legislación laboral de aquí. Entonces, esa parte de información, ¿cuáles son los impuestos que no se les darían? Aduanas, impuestos a la transferencia de bienes, no van a estar de acuerdo a las leyes de El Salvador, sino que van a tener su propia legislación. Entonces, ese consenso nacional no solo significa gobierno, empresa privada, ¿o por qué no creamos, población? Siendo El Salvador tan pequeño, todo el país una zona de desarrollo, ¿no? Mauricio, ¿qué piensas? Definitivamente que estamos claros que el Estado necesita más recursos, ¿no? El problema es cómo hacérselo llegar, es a través de los impuestos, a través del desarrollo económico que se debe incentivar, pero eso suena, decirlo suena muy fácil, pero hacerlo es muy complicado y es lo que estamos viviendo. En el ENADE se plantea desde la perspectiva de la empresa privada cuáles son los factores que impiden el crecimiento económico y cuáles son las propuestas que se hacen. Hay algunas propuestas de ley de la empresa privada para el Congreso salvadoreño y ellos le llaman en el capítulo 4 del documento El Salvador Competitivo 2014, ENADE edición número 14. En el capítulo 4 hablan de comentarios a propuestas de ley presentadas a la Asamblea Legislativa. Ven como obstáculos, por ejemplo, para el desarrollo
la Ley General de Aguas, ven como obstáculo la Ley de Radios Comunitarias y Participativas, ven como obstáculo la Ley de Soberanía Alimentaria. Es decir, la propuesta de NADE a primera vista es antipopular. Me refiero con antipopular, aunque la empresa privada por naturaleza no toma en cuenta los intereses de la población, que en todo caso es la población la que trabaja en la empresa privada y la que genera las condiciones para que los empresarios tengan su riqueza. Hay una clara visión un poco, digamos, egoísta de la empresa privada en este documento presentado a los presidentes de los 3 órganos de gobierno. Traer o intentar traer como uno de sus principales expositores al presidente de Honduras también es un mensaje que me parece a mí negativo, porque si se está hablando de diálogo y negociación, traer a un presidente con una visión de derecha quizá más recalcitrante de toda Centroamérica y proponiendo las zonas de desarrollo o zonas, como se les ha llamado, zonas charter, me parece. Sí. Esto que riña con la Constitución de Honduras y que es un Estado dentro del propio Estado, como decía Leslie. El problema es que estas zonas de desarrollo han tenido mucha oposición en Honduras, sobre todo porque a las comunidades garífonas, que son descendientes de afros, americanos y toda la cosa desde hace muchos años en Honduras, que tienen sus zonas ahí, los quieren desplazar de esos lugares. Están ellos muy apegados a su tierra y los quieren apartar de ahí para implantar las zonas de desarrollo. Hacen un paralelismo con Hong Kong y con todas estas cosas que más parece de ensueño que una realidad posible en nuestra América Latina. Es decir, ese planteamiento para mí no es viable en el momento, porque se está hablando de negociación. ¿Por qué no buscar otros mecanismos para que el diálogo entre gobierno, empresa privada, sindicatos, organizaciones juveniles, eso se convierte en un verdadero diálogo de nación? El problema aquí también es que se habla de diálogo cada vez que un nuevo presidente llega. En el 2004, montó una mesa de diálogo en la que invitaba a todos los sectores a llegar a reunirse y para platicar de cómo solucionar los problemas. En el 2009, Mauricio Funes también dijo que iba a ser un gobierno de unidad nacional. Ahora el presidente Salvador Sánchez Serén, marco la diferencia acá, yo le creo más al profesor Salvador Sánchez Serén que a los 2 presidentes anteriores. Me quedaría con eso como una primera intervención. Diana. Tenemos que ponernos un poco a analizar sobre este NADE, porque después de 5 años de la candidatura de Funes, que no asistió a ninguno de ellos, es algo, bueno, para mí hasta sorprendente y fabuloso de que él asistiera en ello. También el discurso en sí de que en el ENADE se manifestó de que hay que entrar a un nuevo cambio social, que eso es que bastante lo promulgaron ahí, que las clases sociales, que ya no hay que hacer un clasicismo, ¿verdad? De que tú eres de izquierda o de derecha, más bien hay que afrontar unos nuevos retos, formar una nueva clase social en el cual se incluya la empresa privada y el gobierno. Para mí eso es algo que en los discursos que los anteriores senades no se había planteado. Eso es algo nuevo para mí. También podemos hacer que hay 18, ellos piden que se reformen 18 leyes, ¿verdad? Para hacer una reforma, de las cuales esas 18 reformas de ley tienen que venir encaminadas a esto, ¿verdad? De la competitividad, hasta dónde los pueden dejar a ellos hacer y deshacer. Con respecto a las ciudades charter, por así decir, Estados Unidos funciona muy bien, porque si nosotros nos damos cuenta, los estados, ¿verdad?, de allá son pequeños mini estados, ¿verdad?, donde sus gobernadores hacen y deshacen, ¿verdad?, a lo mejor productividad. Y son estados. Son estados, o sea, son mini estados en los cuales ellos saben manejar muy bien. Pero nosotros acá no tenemos estados, tenemos departamentos. Todavía me queda inconcluso todavía qué hacen los gobernadores en cada departamento. Hay más actividad de los alcaldes que los gobernadores. Entonces, ¿cómo vamos a venir a implementar ciudades charter si ni siquiera el gobernador funciona bien? Es algo que no podemos, es algo que se debe evaluar, sí, no es malo, pero no podemos hacer comparaciones de un país con nuestro país. Ahora, de fondo el tema es dinero. Dinero para el Estado. La empresa privada dice sí, pero también se ha
tenido bastante dinero en el gobierno responsabilidad fiscal exige la y necesitamos responsabilidad fiscal, no más deuda, e invertirlo en lo que realmente sea productivo. Pero de que no hay plata es una realidad, es decir, el Estado no tiene plata. Entonces, ¿cómo hacemos, Mauricio? Pues sí, es lo Antes que, de ir a una lo llamada, que estamos discutiendo, ¿no? Cómo hacer llegar recursos al Estado a través del incremento de los impuestos, aumentar los impuestos, o incrementar las personas a las que se les cobra impuestos, por ejemplo, el sector informal, que no paga impuestos y que es muy grande en nuestro país. Es decir, todo eso, formalizar, ampliar la base tributaria, ese concepto se me escapaba, ampliar la base tributaria. Eso puede ser una opción, pero todo va de la mano con la responsabilidad fiscal, con la transparencia, con la eficiencia con la que se manejen esos fondos. En su discurso del 1 de junio, el presidente Sánchez Serén hacía el llamado y motivaba a una ciudadanía activa, a la Contraloría Social. Yo creo que eso debe comenzar a activarse. Si nunca ha existido o si ha existido en pequeña dimensión, pues hay que incentivar a la gente a eso, a que esté pendiente de cómo se utilizan los recursos del Estado, a que esté reclamando a través de la Ley de Acceso a la Información Pública todo lo que sea necesario para conocer cómo se están utilizando nuestros impuestos, tanto que nos cuesta ganar el dinero, tanto que nos cuesta pagar impuestos, y que vengan funcionarios pagándose lujos, que vengan funcionarios que van de viaje a cualquier país del mundo con todo pagado. Entonces eso me parece que la realidad de los funcionarios es una y la realidad del pueblo que paga los impuestos es otra, totalmente diferente. Tenemos una llamada. Hola, buenos días. ¿Aló? Buenos días, adelante por favor. Hola, buenos días. Bienvenido. Sí, yo quiero opinar con respecto al tema que están tratando hoy, porque están hablando de mayores impuestos, ¿verdad? Y el país realmente no está en condiciones de pagar más impuestos. Sin embargo, lo que debemos de comprender los salvadoreños es de que el Estado, o sea, el gobierno no puede funcionar si no son los impuestos que le aportamos. Pero ahí tiene una gran responsabilidad el Estado salvadoreño. El presidente Salvador Sánchez Serén debe de trabajar bastante en tratar de generar confianza en el país. Con tanta inseguridad es imposible alcanzar ese objetivo, ¿verdad? El presidente Salvador Sánchez Serén y su ministro de Justicia y de Seguridad deben de trabajar en serio en tratar de capturar mayor cantidad de armas. ¿De dónde salen tantas armas para matar a tantos salvadoreños? ¿De dónde salen tantas municiones? ¿Dónde se controla eso? ¿Dónde se está controlando el contrabando en la frontera, en los puntos ciegos? ¿O dónde, cómo ingresa tanta arma, tanta munición asesina? ¿Verdad? ¿Dónde está ingresando tanta droga? ¿Dónde se está vendiendo? Porque con eso tienen más valor los asesinos para seguir dañando y desangrando al pueblo, ¿verdad? ¿Cómo se financian? Tratar de golpear los centros de abastecimiento de armas, de municiones, de drogas, de dinero, para que el país vaya enrumbándose como nosotros quisiéramos. Los salvadoreños le estamos pidiendo al presidente que si el fin de semana va a estar en una comunidad, que se vaya a una comunidad peligrosa, que se reúna con una cantidad de víctimas, ¿verdad? Que se reúna con una cantidad de población también extorsionada. Está bien que vaya y le ponga un parchecito en un diente a alguien, un odontólogo, pero los salvadoreños queremos más que eso. Nosotros queremos más que se combatan a los criminales y que se reduzcan, porque de otra manera nosotros no vamos a poder ser felices en este país. Muchas gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. Pone el televidente el tema que para todo el mundo es más importante. O sea, el gobierno estaba enfrascado en el tema dinero, pero claro, la gente está enfrascada en el tema seguridad. Sin dinero probablemente dirían no se puede tener la seguridad, pero ¿estamos realmente entendiendo el tema seguridad también? ¿Qué piensan? Sumémoslo porque creo que es importante. Yo creo que, bueno, son temas interdependientes, ¿verdad? No hay inversión al ver un país que está inmerso en una inseguridad pública, por decirlo así. Entonces, ¿cómo voy a llamar yo a inversionistas para que puedan traer, qué sé yo, una masificación de empleo aquí en El Salvador a través de cualquier empresa que quiera llegar a funcionar aquí en el país, si el país está inmerso en delincuencia? Entonces, aquí es de evaluar todos esos temas que son interdependientes. Y yo quisiera, bueno, tal vez me voy a salir un poco, pero mi opinión quisiera dirigirla a esos temas que están conectados dentro de este sistema de inversión, de este sistema de responsabilidad fiscal. Todo este sistema empresarial en el que se basa el país, o el sistema en que se quiere basar el país sobre la potencia o la competitividad empresarial, también lleva un tema aparejado, que es el sistema laboral.
Ahora, dentro de las propuestas que da ENADE para poder reformar y poder dar mayor competitividad al país, darle mayor plus a la economía del país, esto tenemos que verlo también con el tema de flexibilidad laboral. ¿Qué es lo que persigue la flexibilidad laboral? Bueno, con el fundamento de que yo voy a traer más empleos, con el fundamento de que voy a generar competitividad en el mercado, quiero que se desregulen ciertos costos laborales, quiero que se desregulen ciertos costos sociales. Entonces, ¿qué implicaría el hecho de implementar ciertas propuestas que pueda facilitar el ENADE si yo estoy tratando de que se deteriore en sí la figura del derecho laboral? Ahora, la seguridad jurídica, la seguridad social, la delincuencia, todos esos temas están interrelacionados. Entonces, el país en sí, o este Congreso del ENADE, el gobierno debería fijarse cuáles son aquellos temas que son cruciales, no solo para el desarrollo del país, económico, sino también para el desarrollo social y el desarrollo laboral. Claro, es importante ese punto, verlo todo amarrado, ¿no? Porque no va solo por un lado crear impuestos y darle más dinero al Estado, porque la gente también dice necesito más salario, necesito mejor condiciones de pago, etcétera, condiciones de salud. Bueno, tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Muy buenos días. Adelante. Felicidades por tan laborioso programa que tiene Canal 8. Muchas gracias. Y dan la oportunidad de que opinemos todos los ciudadanos, sea del partido que seamos. Pero la verdad es de que todos tenemos que colaborar para sacar adelante este país, ya que este problema viene desde Cristian y Calderón, Flores y Saca. El país lo dejaron quebrado. Ahora, 5 años más de gobierno FMLN, y yo soy muy FMLN, pero estoy viendo todas las injusticias y por ahí jamás vamos a levantar el país, porque aquí tenemos, como repito, levantar el país desde la señora que amanece desde la 1 de la mañana en la tiendona hasta el que está de saco y corbata ganando $4,000 al mes en el gobierno. Entonces aquí la cuestión está, colaboremos todos para sacar al país adelante. Otra opinión que quiero dar, hay muchos edificios privados pagándonos grandes arrendamientos. Por ejemplo, le voy a poner el DMT. Donde era el DUE, ha sido el DMT. Ahora, ¿qué pasa? Allá por Santa Tecla, camino a la Shell, eso es de un señor de empresa privada, pagándole cuantos miles. Hay muchos locales del pueblo que están abandonados, que los puede reconstruir este gobierno, ya que el otro no hizo nada, que fue Funes, reconstruir eso y pasar todos estos arrendamientos que tienen de miles que pagamos nosotros del pueblo, porque aún hasta ahí ustedes del Canal 8, los que están ahí en el panel ahorita, pagamos impuestos todos, y no es justo que le estemos dando de comer a peces gordos, pudiendo recuperar todo lo del pueblo, reconstruirlo y adelante. Gracias, esa es mi opinión y felicidades por tan bonito programa. Muy amable, gracias por llamarnos. Hay idea en todas las rutas, ¿no? Es decir, y tomando en cuenta incluso la información de esta semana, que se pudo reducir 65% el gasto previsto para la toma de posesión. Es decir, hay donde también reducir gasto, pero el gobierno insiste en que el gasto es rígido. A ver. Bueno, con respecto a la llamada que hacía el televidente, sí tienes razón, o sea, que eso de la deuda viene de años, hasta donde yo tengo entendido, el último presidente que fue el que dejó sin deuda fue Maximiliano Hernández Martínez, fue el último que dejó sin deuda externa al país, y de ahí hasta mucho más atrás de Cristiani han seguido con lo de la deuda. Pero el televidente tiene razón. Es que aquí es de todos, o sea que aquí el gasto público empieza desde nuestro hogar, cuando no sabemos que las cosas que a nosotros nos van a ser necesarias para subsistir para la siguiente quincena o la siguiente mensualidad va a ser ajuste, y lo que nos sobra va a ser lo que nosotros podamos gastar para cualquier otra cuestión. Pero si nosotros utilizamos para gastos vanos, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos que no podemos, si nosotros no podemos manejar nuestra economía, imaginen cómo están nuestros funcionarios por los que votamos. La reducción de gasto empieza por nosotros. Sube de niveles a los empresarios, nuestros empleadores y por ende el gobierno. El gobierno es conocedor, como usted lo dijo, Rafa, de que pudo haberse reducido
ese porcentaje, pero no lo hacen y no dan mayor explicación al respecto, pero de hacerlo se puede, o sea, de poder se hace, todo con voluntad se puede hacer, pero este cambio necesitamos, como lo había manifestado Leslie, no es algo netamente financiero, porque ¿para qué vamos a necesitar más impuestos? Para más represión de la violencia. La violencia no se repele con violencia, la violencia se repele con proyectos sociales, se repele con proyectos de una la palabra es autosostenibles, que no necesiten dinero y que funcionan. ¿Por qué hay muchos cooperantes a nivel de El Salvador que hacen aquí funciones? Que sí hay dinero para que los proyectistas y todo eso, pero en sí los proyectos que ellos financian son autosustentables. ¿Por qué no podemos hacer autosustentables, verdad? Algunas reformas, algunas leyes y algunos proyectos que se necesitan para reactivar esto. Un ejemplo, algo social. Las personas dicen: mi hijo, hay mucha violencia, pero nosotros también tenemos miedo, porque la violencia nos ha acaparado tanto, ¿verdad?, en nuestro alrededor, de que ya la gente ya no denuncia, ya no dice nada, porque todo está vinculado con la violencia. Los call centers están vinculados, o sea, que las bandas delincuenciales están más organizadas que el Estado mismo. Entonces, si nosotros manejamos un proyecto que diga, es un ejemplo, es que yo quería llegar. Padre de familia, mi hijo menor está en actos delincuenciales, independientemente si es mara o no. Mi hijo menor está en actos delincuenciales. Entonces, mire, ¿qué se le va a hacer? Vaya, entonces se le va a obligar al sector donde ellos están, digamos el municipio X, y vamos a mandar a hacer obras como los mandan a hacer allá, un ejemplo, en Estados Unidos, que los ponen en cadenas a barrer todas las carreteras. Ponga al padre de familia junto con su hijo, cada vez que el hijo hace un acto delincuencial, el padre de familia va a tomar responsabilidad y va a agarrar el mando, porque él no va a querer volver a trabajar en la calle junto con el hijo cuando él vuelva a cometer otro. No, al contrario, le va a dar de un solo, ¿verdad? Entonces son medidas autosustentables que pueden llegar a hacer. Es momento de un diálogo bien amplio, ¿no? Hagamos una pausa, el tiempo va transcurriendo y volvamos para otros temas también que son importantes en esta semana, que encarrilan un poco también en la ruta de la construcción del Estado de Derecho. A ver qué opiniones tienen ustedes, principalmente de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Ya volvemos. (2556-1800) en nuestro teléfono. Sabemos que está insistiendo, un poco de paciencia le pedimos para poder atender a todos. Es importante su participación, de verdad que sí. Estamos con Leslie, Susana Ardón, Mauricio Maravilla y Diana Torres, compartiendo también como ciudadanos en este programa. Hay otros temas de la semana. La Sala de lo Constitucional ha venido dando sentencias importantes. Una de ellas fue la que da en el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cuando dice: no deben, tal como está organizado el Tribunal Supremo Electoral, estos magistrados no deberían tener vinculación partidaria porque son juez y parte, no aplican justicia. Entonces uno ya entendería que en los cargos de justicia no debería haber partidarios, y es lo que al menos la ciudadanía ha estado pidiendo. ¿Qué piensan ustedes? Porque ha habido reacciones muy negativas respecto a ese tema. Mauricio. Los funcionarios en el Tribunal Supremo Electoral y en otras carteras del Estado, en la que la ley no lo establece, pero al parecer el criterio político partidario tiene que ser miembro de un partido para entrar, porque así son las prebendas, porque así son los arreglos, las negociaciones que se hacen, pero ejercen jurisdicción, y el hecho de ejercer jurisdicción les exige imparcialidad, les exige independencia. Un magistrado no puede juzgar a su propio partido con independencia precisamente porque es parte de ese partido, es decir, se complica la cosa allí. El espíritu, digámoslo de esta manera, de las sentencias de la Sala de lo Constitucional van en ese sentido, tratar de que las instituciones en las que se ejerce jurisdicción estén en manos de personas que no estén directamente vinculadas partidariamente. Me parece bien a mí, me parece bien, porque es lo que todo el mundo exige. Siempre cuestionamos a que, aunque esto lo han ganado los políticos a pulso, es decir, el desprestigio,
el descrédito que tienen los políticos se lo han ganado, pero con el sudor de su lengua hablando. Si en algo han trabajado en eso. Han trabajado a la perfección en eso, se han ganado el desprestigio y el rechazo de buena parte de la población. Es decir, yo comparto en muchos casos las sentencias de la sala y otras que me parecen a mí, yo nunca las entiendo, nunca llego a entender los criterios que utilizan, pero al menos en este sentido estoy de acuerdo. El magistrado Eugenio Chicas fue muy sensato, es decir, no comparto la resolución, pero la voy a acatar. Es que de eso se trata. A quien condenan para pagar 30 años de cárcel no comparte la resolución, pero debe pagarla porque es la ley y así funcionan las cosas. Pero, por ejemplo, estamos ahora ya en la discusión de quién va a ser el nuevo presidente de la Corte de Cuentas. El señor Rosalío Toches llegó ahí después de un melodrama en la Asamblea Legislativa, de sentencias que le decían a la Asamblea Legislativa, estos son los criterios para elegir a funcionarios. Ahora estamos ante eso nuevamente, pero es parte del mismo proceso democrático que estamos viviendo, de que dentro de las instituciones no estén personas que llegan ahí no por mérito académico ni por preparación, sino que llegan ahí porque el partido político lo propuso y porque alcanzó el consenso necesario, los votos necesarios en el Congreso para avalarlo. Entonces, eso no es nada bueno. Vamos a una llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Caballeros, señoritas, Adelante. Buenos días. Yo quisiera darles mi humilde opinión en el sentido de explicarles que en la situación de la delincuencia, definitivamente esto ya rebalsó los niveles mínimos de tolerancia. Estamos observando que ya las instituciones de seguridad pues han llegado a su nivel máximo de capacidad. El crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas, las bandas y todas las estructuras negativas que buscan han crecido. Ya el niño pues era de haberlo matado en la cuna, hoy ya es un monstruo, ya es grandote, ya tiene tentáculos fuertes, y ese es el tema principal. Y observamos pues de que de alguna manera lastimosamente el señor Serén pues optó por poner a personas que no cumplen con los requerimientos básicos, las capacidades intelectuales, operativas, administrativas en el tema de seguridad, y por eso estamos como estamos. A nivel del mundo, ahorita somos el número 2 en Centroamérica, ya casi le pisamos los talones a México, y los jóvenes y las personas trabajadoras siguen muriendo todos los días. Les dejo ese tema porque eso es lo que el pueblo nos está afectando, más que la economía, que el ENADE y todo eso. Muchas gracias. Muy amable, gracias. ¿Y tiene vinculación con esto de por dónde respetamos la ley y el Estado de Derecho, no? Bueno, al menos lo que alcanzo a entenderle la inquietud o la observación del televidente es sobre la evaluación no tanto de quién puede o no llegar a un cargo público, sino la idoneidad, la capacidad y la transparencia en la que va a realizar este trabaje cargo. por los problemas y que de trabaje nosotros. por los problemas de trabajo. En ese sentido, al menos la concordancia con mi compañero en cuanto a la resolución de la sala, estoy perfectamente de acuerdo en cuanto a que tienen que ser imparciales. ¿Por qué? Porque la jurisdicción se rige en sí, o sea, el ejercicio de administrar justicia se rige por principios constitucionales. Entonces, uno de esos principios constitucionales es el debido proceso. Aparte de eso está juez natural, juez imparcial, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos principios son los que debe presentar cualquier persona que esté administrando justicia, en este caso los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por lo cual no solamente es la imparcialidad la que se tiene que evaluar, sino la idoneidad y la capacidad, ya no solamente del Tribunal Supremo de Justicia, sino también de la Corte de Cuentas, de cualquier otra institución del Estado que administre, ya sea fondos de la sociedad o que lleve a cabo la Contraloría de Seguridad Pública, etcétera, etcétera. Entonces, es a lo que nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Aquí se alega violación al derecho de ser miembro partidario y optar a un cargo público. Pero es que la ideología política o el derecho que yo tengo como ciudadano, ese está impregnado. O sea, por el hecho de que soy ciudadano de esta república, tengo derecho a tener mi ideología política. Pero cuando formo parte de la administración de justicia, tengo que
quitarme mi investidura, mi interés partidario. ¿Por qué? Porque se sobrepone el interés general al particular. Todo funcionario público debe velar por el interés general al particular. Eso según las disposiciones de la Constitución. Vamos a una llamada. Hola, buenos días. Gracias. Muy buenos días a Buenos todos días. y bendiciones en su día. Yo quisiera hablarles de que nuestro país está al revés. Yo estaba viendo ahora en el diario que van a abrir otra vez el presidente Serén la radio, ¿verdad? Y comunicarse y llevar doctores y todo. Mire, yo lo considero que eso, dicen que debe uno socarse el cincho, hubieran de empezar por ellos. Fíjese que todo ese dinero que se va a gastar, ¿por qué no le pagan a las personas que le deben? Que yo vi ayer ahí en la televisión, el pobre señor quejándose que lo han llevado a la quiebra porque no le pagan los zapatos de los uniformes. Le deben tanto que el señor se le fueron sus empleados y todo eso. Y pienso yo que no solo él es el que tiene ese problema. Yo quisiera que se unieran todas estas personas y fueran a protestar a la asamblea de toda esa gente que se debe. Entonces, yo pienso que todo esto que hacen es populismo, es para hacer ya campaña para para las elecciones del otro año. Y lamentablemente el pueblo se lo cree. Es como cuando venían los españoles y nos daban latitas. Estamos igual. Un vaso de leche, que usted oye la palabra un vaso de leche y psicológicamente se imagina usted el gran vaso de leche, y son 3 onzas 2 veces por semana que se le da a los niños. Eso no es nada. Mire, da decepción. Yo pienso que el frente, sin ser yo de ningún partido, señor, es puro populismo, es para continuar en el gobierno y decir a la gente, qué buena gente son, mire cómo ayudan a la gente pobre, y los hospitales, perdone, ¿cómo voy a llevar yo dentistas a donde va a ir el presidente Funes y en otra parte hasta con un foco se están alumbrando de carro? Eso no sé. Muchas gracias y muy amable. Gracias por llamarnos. Diana. Pues tenemos que entender en sí a dónde está la línea entre lo político y el verdadero cargo. Por ejemplo, hagamos como un juego psicológico. Cuando usted menciona el nombre de algún presidente, ejemplo, el presidente Sánchez Serén, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Les pregunto yo a todos ustedes que están oyendo en las casas. Se les viene un partido político. O sea, si usted, todo lo que diga el presidente hizo, viene un partido político. O sea, nosotros tenemos que cortar esa brecha del partido al cargo de funcionario público. ¿Por qué? Porque el partido siempre es un medio. Cuando la sociedad, cuando la población y cuando los funcionarios entiendan que los partidos solo son un medio para llegar al hecho, vamos a poder entender cómo se hace una buena legislación. Pero como dijo la televidente, esto es unas medidas populistas y tampoco vamos a desprestigiar tampoco los ¿cómo se llaman? Los partidos. Como lo del vaso de leche, los programas sociales. Programas sociales. Yo quiero comentarle también a la televidente de que he estado en reuniones tras fondo también con gobierno y hay millones de proyectos buenísimos, pero esos no los publican. Ellos siempre publican el vaso de leche, el vaso de leche, el vaso de leche. Y yo siempre le he dicho que ¿por qué no? Yo les he preguntado proyectos buenísimos como los proyectos territorio, que estábamos en una mesa con Alex Segovia, los proyectos de territorio donde los jóvenes, las personas de las comunidades de todo el litoral se reunían para hacer progresar. ¿Y eso por qué no lo publican? Otros proyectos que están por la zona de Morazán, no los publican. Claro. O sea, ahora uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué publicar el vaso de leche cuando esa es una responsabilidad del padre de familia? ¿Sí? Pero si el padre de familia tuviera trabajo, entonces él puede comprar la leche. Pero ahí estamos en un círculo un poco raro, entonces, un poco complicado. Ahí es donde la televidente tiene razón, porque ellos
si quieren realmente expresar lo que están haciendo, uno que está metido, no tanto, ¿verdad? Porque yo ya estoy algo desaparecida del medio, pero que me he dado cuenta de algunos proyectos, yo me pongo a cosas, existen, pero no, la gente no los conoce, y como la gente no los conoce, solo ven lo que los medios exponen, y lo que les ponen es el vaso de leche. Por eso hay tanto disgusto social. Okay. Vamos a otra llamada, que por el tiempo será la última, y abordaríamos el último tema, que es la llegada de Mauricio Funes al Parlamento Centroamericano respecto a todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque hay una medida cautelar, la sala diciendo no lo haga, y lo hizo. Hola, buenos días. Bueno. Adelante, por favor. Buenos días, don Rafael. Buenos días. Quería saludar ahí a sus ponentes también y felicitarlos por su programa. Gracias. Quería opinar con relación a los temas que están desarrollando. Primeramente, oía que estaban discutiendo el tema del que el país necesita fondos. Y sería bueno que la Fiscalía o alguna institución del Estado realice investigaciones con todos los políticos después de los acuerdos de paz para acá. Si ustedes ponen, y los señores que están ahí también, tenemos un montón de políticos millonarios ahorita que antes de los acuerdos de paz no se oían mencionar, no tenían nada, y ahora son millonarios, hasta helicópteros, andan comprando propiedades por todo el país. Si usted ve los partidos pequeñitos que tenemos acá, el PCN, el PDC, Gana, cómo se opusieron inicialmente por televisión y por todos los medios a aprobar esos 1.100 y tantos millones de dólares ¿y qué pasó al final? Al final los aprobaron. ¿Y cómo quedan estos políticos ante la población? Pues que estaban oponiéndose porque el país está endeudado, pero al final no se sabe por qué los convencieron o de qué forma los convencieron, pero aprobaron. El problema es que en la Asamblea ahorita todos los proyectos que el FMLN presenta, que son de fondos, cabal tiene los 56 votos. Sumando los del Frente, los de Gana, los del PCN, los del PDC y los 5 desertores de Arena. A esta gente la deberían investigar, pues, porque yo le aseguro que esta gente ahorita tienen plata. Si no, vean los barriles que encontraron la vez pasada en Zacatecoluca. ¿Qué se hicieron? Ya no investigaron a nadie, ahí quedó. Ni se sabe qué hicieron con los 40 y pico de millones de dólares. Como no tienen ese dinero en los bancos, me imagino que lo guardan en barriles o en sus casas, como antes los viejitos, para que lo guardaban en ollas de barro. La Fiscalía debía hacer investigaciones a toda esta gente, porque ya estamos reventando, ya toda la población está reventando con tanta suciedad que hay ahorita en los políticos. Muy bien. Muy amable, gracias por llamarnos. Es parte de lo que estamos conversando, ¿no? Todo está amarrado, todo está unido y ya no podemos ver una temática desligada de la otra. El respeto al Estado de Derecho, Mauricio Funes en el Parlamento Centroamericano. Pues no es la primera vez que la Sala de lo Constitucional nos sorprende con una resolución así. Tengo entendido que ese es un proceso de inconstitucionalidad respecto a un artículo determinado, ¿verdad? Ahora bien, en la Ley de Procedimientos Constitucionales existen tres tipos de procesos: inconstitucionalidad, amparo y habeas corpus. La suspensión del acto es una medida cautelar que se da en el amparo, no en la inconstitucionalidad. Esto según el artículo 19 de la misma ley. Ahora bien, ¿por qué se da en el amparo y no en el proceso de inconstitucionalidad? Porque en el proceso de inconstitucionalidad no hay una persona agraviada determinada, sino que es en general. Es un control abstracto que hace la Sala de lo Constitucional. Este tipo de suspensión, que es como una medida cautelar, viene más que todo de un proceso contencioso administrativo que se coloca aquí. Ahora bien, ¿en qué sentido se vendría siendo este tipo de suspensión? O sea, esta medida cautelar sería apegada a derecho, sería conforme a lo que dice la Ley de Procedimientos Constitucionales, sería una integración de normas que ha hecho la Sala de lo Constitucional. Yo estaría más pendiente a la resolución, en fin, no incide la medida cautelar, sino que a la resolución que daría con respecto a ese artículo que quieren declarar inconstitucional. Mauricio Funes debió esperar, considero yo, una
sentencia definitiva para tener ya claridad de lo que la sala en jurisprudencia establece. Pero, ¿cuál es la precisión de Mauricio Funes de llegar al Parlamento Centroamericano? Yo dudo mucho que Mauricio Funes no tenga dinero para sobrevivir y que necesite el empleo en el Parlamento Centroamericano. No sé por qué, pero tengo serias dudas de que él necesite el salario. Hay otros intereses entonces, hay otra intención de llegar al Parlamento Centroamericano que le da inmunidad, pero le da esa garantía, esa inmunidad como diputado, es decir, las cosas que él haga como diputado del Parlamento Centroamericano, pero por otras cosas puede ser procesado. De hecho, lo está haciendo por las demandas que se le han puesto y toda la cosa. Entonces, yo considero que desde el punto de vista ético, Mauricio Funes, pero exigirle ética a los políticos es un poco difícil, pero Mauricio Funes debió esperar, considero yo, una resolución definitiva. Él tiene sus abogados, él pudo acudir a sus abogados y defenderse como la ley lo establece, pero vamos a esperar qué es lo que ocurre y cómo va a seguir el curso de esto. Además de que él, cuestiono yo el hecho de que Mauricio Funes, siendo periodista, dijera que ese era un cementerio de presidentes corruptos que iban allá a buscar un resguardo, y ahora él está tragándose sus propias palabras, porque él se caracteriza por eso, por tragarse sus propias palabras. Está llegando a mantener ese régimen siempre del sistema centroamericano, que nunca vemos en concreto para qué funciona, para fines prácticos, para qué sirve el Parlamento, la Corte Centroamericana de Justicia y todas estas cosas que se hablan de integración, que jamás logran integrar nada. Es decir, para mí eso es una discusión hasta el momento un tanto estéril. El hecho de que se irrespete una resolución, al menos una decisión de la Sala de lo Constitucional, también es grave, porque el mensaje que se envía es de no le hago caso a la resolución y quién me va a hacer algo. Y es un mensaje que la población no está viendo porque los medios lo están publicando y porque se debe conocer también. Diana. Bueno, yo lo que quisiera comentar, como había expuesto mis compañeros, es cierto, ¿verdad? La medida cautelar que ya explicó Leslie, pero ¿cuál existía la de que él, no es que no lo imposibilitaran entrar, sino de que era que se retuviera de entrar hasta que se diera una resolución en la sala, porque a él no le pueden negar ese derecho, porque ese ya es un derecho ganado que él tiene. Entonces, lo que la sala expuso es que tenía que esperarse, como bien lo dijo acá Boris, pero no lo hizo. Eso es uno. Y dos, tal vez no comparto sobre lo de integración, porque yo amo todo lo que es integración centroamericana, y quisiera dar solo de una manera rápida para que las personas podamos conocer cómo es esto. O sea, según el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas, el artículo 27, que fue reformado en Panamá en el 97, por estos casos, lo reformaron los presidentes de aquel entonces, manifiesta: los diputados ante el Parlamento Centroamericano gozan del siguiente régimen de inmunidades y privilegios. Quizás por eso Mushon estaba hablando sobre lo de los privilegios de él y que se iba a cambiar a Guatemala y etcétera, ¿verdad?, a vivir. Pero dice, literal A, en el estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los congresos, asambleas legislativas o asambleas nacionales. B, en los demás países centroamericanos, de las inmunidades y privilegios que para los agentes diplomáticos se establezcan según la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Y C, en el país sede, además de los privilegios que se establezcan en el tratado sede. Esa es la inmunidad que él está gozando del artículo 27, nadie se la puede negar, que se adelantó porque hizo un desacato, o sea, no, la palabra no es desacato, sino de que ignoró, digamos, una decisión de la sala. Una decisión de la sala, pero que él goza de inmunidades, lo establece aquí. Solo quiero aclarar, yo también estoy de acuerdo con la integración, pero mi pregunta era, para fines prácticos, ¿cómo se traduce la labor de todas esas instituciones de las que se habla, el Parlamento Centroamericano? O sea, ¿en qué se traduce su labor? A eso me refería yo, pero estoy de acuerdo en que Centroamérica debe unirse. Muy agradecidos, como siempre, por su aporte muy valioso, su deseo de colaborar como ciudadanos, los hace grandes, igualmente a ustedes que participan a través del teléfono, y los esperamos para nuestra próxima edición del Foro Ciudadano el próximo viernes. Cerramos y nos despedimos esperando que Dios derrame bendición sobre usted y que tenga un bonito día, que sea hoy, en el afán de hoy, pues bendecido ampliamente. Proverbios 19:23 nos dice: el temor de Dios, el temor de Yahvé,
te dará vida, dormirás tranquilo, inmune a la desgracia. Hasta pronto.